Muy bien. Vamos a hacer algunos de los ejercicios como los del 7, les decía. En estos tenemos ecuaciones donde aparecen números combinatorios o variaciones, combinaciones, permutaciones. ¿Sí? Por ejemplo, en el 7 apartado D, les pide, bueno, para todo el mismo enunciado, resolver las siguientes ecuaciones en n. ¿Sí? O sea, el resultado tiene que ser obviamente un número natural. Bien, entonces, x menos 1 factorial sobre x factorial igual a las combinaciones de 3 tomados de 2 dividido 3 factorial. Bien, en estos ejercicios, digamos, la idea es aplicar la fórmula, ya sea de combinaciones, permutaciones, ¿sí? Y después tratar de simplificar los factoriales. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando en los primeros ejercicios que habíamos visto donde aparecían factoriales, habíamos visto cómo hacer para simplificarlos? La idea era desarrollar el factorial del número más grande, porque como el factorial le voy restando, si arranco del más grande, en algún momento voy a llegar al más chiquito. Entonces, entre x y x menos 1, el más grande sería x. ¿Sí? Pensando que x es un número natural cualquiera. Imagínense que x puede ser 8, 10, 12, 11. ¿Sí? Entonces, obviamente, si x vale 10, el de arriba sería 10 menos 1, 9, factorial. Entonces, empiezo con el más grande, que es x, y lo voy a ir desarrollando hasta llegar al más chiquito. ¿Sí? Entonces, el de arriba entonces va a quedar igual, x menos 1, factorial, y el x dijimos que lo voy a desarrollar x aplicando la definición de factorial, es decir, que le voy restando 1. ¿Sí? X por el próximo factor será, bueno, ya es directamente x menos 1. Si quisiera seguir, seguiría x menos 2, x menos 3, y así siguiendo hasta cuando yo lo quiera cortar. ¿Sí? Si yo lo quiero cortar ahí nomás, en el x menos 3 pondría x menos 3 factorial. ¿Sí? Pero bueno, en este caso no me conviene desarrollar tanto, me conviene llegar directamente hasta el x menos 1 factorial, y ahí lo voy a dejar porque ese x menos 1 después lo voy a simplificar con el de arriba. Bueno, combinaciones de 3 tomados de 2. Acá les voy a recordar, o les voy a dar una formulita de las combinaciones, que me dice combinaciones de n tomados, pongámosle de AP, es igual a variaciones de n tomados de P dividido las permutaciones de P. ¿Sí? Acuérdense, permutaciones son P factorial. ¿Sí? Bien, entonces estas combinaciones, si quieren pueden usar la formulita de las combinaciones y van a llegar al mismo resultado. ¿Sí? Pero esto, la ventaja que tiene es que ya le va a dar el resultado simplificado, podríamos decir. ¿Sí? Entonces, combinaciones de 3 tomados de 2, siguiendo esta formulita, serían lo mismo que las variaciones de 3 tomados de 2 dividido permutaciones de 2 por este 3 factorial que tenía acá abajo. ¿Sí? ¿Van siguiendo? Bien. Ahora, de este lado, como habíamos dicho, el x menos 1 se me va a simplificar con el x menos 1 y indirectamente entonces me queda 1 sobre x. Del otro lado, las variaciones de 3 tomados de a 2, también podría usar la formulita, o si no, una forma práctica de resolver las variaciones también pongamos de n en p, se pueden calcular, digamos, en la forma práctica, haciendo n por n menos 1, por n menos 2,
Y así siguiendo, voy a ir disminuyendo hasta llegar a 3 por 2 por 1, ¿sí? Pero ¿cuántos factores tiene que haber acá para que sean variaciones de n tomados de AP? Tendría que tener una cantidad de p factores. Entonces no voy a llegar hasta el 3 por 2 por 1, sino que voy a ir desarrollando hasta que tenga una cantidad p de factores. Por ejemplo, variaciones de 7 tomados de A3 sería, comenzando en 7, 3 factores. Es decir, acá pondría 7 por 6 por 5, y ahí ya tengo los tres factores. ¿Se dan cuenta? Si tuviera que hacer variaciones de 5 tomados de A2, directamente sería, comenzando en el 5, el que sigue sería por 4, y ahí se termina. Ya tengo los dos factores. ¿Se dan cuenta? Esta es una formulita fácil para calcular las variaciones sin tener que usar la fórmula en realidad de las variaciones, ¿sí? Es una regla práctica para poder calcularlo siempre y cuando conozcamos el n y el n del p, ¿sí? Bueno, entonces, variaciones de 3 tomados de A2 sería, el cálculo sería, comenzando en el 3, dos factores, o sea, 3, el próximo sería por 2. Y abajo que tengo, permutaciones de 2, que es 2 factorial. Y 3 factorial, que es 3 por 2. ¿Sí? Bueno, si simplifican el 3 con el 3 por 2, con el 3 por 2 de arriba, me quedaría 1 sobre 2 factorial igual a 1 sobre x. 2 factorial es 2, o sea que esto me quedaría que 1 sobre x igual a 1 medio, de allí elevando a la menos 1 en ambos lados, nos queda que x tiene que ser igual a 2. Es decir, doy vuelta a este y doy vuelta a este también. Elevo la menos 1 en ambos lados. ¿De acuerdo? Y este sería el resultado del 7 apartado D. ¿Sí? Bien. Me dicen si puedo acercar el pizarrón a la cámara o al revés, la cámara al pizarrón. Voy a tratar de acercarlo un poquito más. Ahí está. ¿Se ve mejor? Bien. Ahí está más grande. Bueno, ahí tenemos entonces el 7 apartado D. A ver si hacemos otro de estos. 7 apartado D. ¿Podría explicar el 14? Sí, bueno. Ahora llegamos al 14 y se los explico. Bien. Hacemos uno más de estos y después seguimos. A ver, ¿qué decía? Por ejemplo, otro de los que no tengan que entregar, por ejemplo. El F les voy a dar una pista, es uno de los que tienen que entregar, pero les voy a dar una pista porque ahí en realidad tienen que usar unas propiedades de los números combinatorios. Entonces, en el 7F tienen 5, eso que tienen así entre paréntesis se denominan números combinatorios. ¿Sí? Los números combinatorios se simbolizan así, n tomados de AP, supongamos. Y es exactamente lo mismo que hablar de combinaciones de n tomados de AP. O sea, la formulita que usamos es la formulita de las combinaciones, ¿sí?
para calcular, por ejemplo, esto. Esto se llama combinaciones de n tomados de p, donde n se denomina el numerador del número combinatorio y p se denomina el denominador de ese número combinatorio. Como tiene un montón de propiedades muy útiles en el caso de, bueno, para estadística o problemas de matemática, se usa esta notación que por ahí simplifica un montón los cálculos y además, bueno, ya les digo, por las propiedades que presentan, nos simplifican un montón también los cálculos, ¿sí? Entonces, en el apartado F, ahí aparecen estos números combinatorios, 5, en este caso en forma de una ecuación, ¿sí? Tomamos de ax al cuadrado más 2, me dice que es igual a 5 de 3x menos 1. Bien, entonces, no vayan a confundir esto que son números combinatorios con, algunos le ponen, cuando hacen los parciales, por ahí le ponen una línea de fracción ahí, ¿sí? Nada que ver con una fracción, ¿sí? O sea, no vayan a confundir eso con una fracción, ¿sí? Son números combinatorios, por ahí se presta confusión porque esto también se llama el numerador y esto se llama el denominador, pero no es una fracción, ¿sí? Es un número combinatorio, es decir, son combinaciones en realidad. ¿Sí? Bueno, las propiedades que vamos a usar acá, dos de estas propiedades, es una, bueno, no, la iba a escribir, pero es muy largo de escribir, no quiero perder tiempo. Digamos, si dos números combinatorios tienen el mismo numerador, como acá, el numerador sería 5, en los dos números combinatorios que tengo, para que esta igualdad se cumpla, si los numeradores son iguales, los denominadores también tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces, como tienen el mismo numerador, que es 5, para que esta igualdad se cumpla, los denominadores también tienen que ser iguales. Vale decir que ahí puedo plantear que la ecuación x al cuadrado más 2 sea igual a 3x menos 1. Es decir, voy a plantear la ecuación esta en realidad. ¿Sí? El denominador de este tiene que ser igual al denominador de este otro. ¿Sí? Esa es una propiedad que estaríamos usando de los números combinatorios. ¿Sí? Para que dos números combinatorios sean iguales, los numeradores y los denominadores tienen que ser iguales también. Esa sería una propiedad. Y la segunda propiedad, bueno, obviamente les doy una pista para que después lo terminen ustedes. Acá planteo esta ecuación, una ecuación cuadrática, una ecuación de segundo grado, que después la pueden resolver por Bhaskara para encontrar el o los valores de x que resuelven la ecuación. ¿Sí? De esos valores de x, ustedes tengan presente que en el enunciado del ejercicio, y también mirando que estos son números combinatorios, ese x que encontremos tiene que ser un número que si yo lo reemplazo acá, me dé un número combinatorio posible, digamos. Es decir, que no me puede dar ni una fracción, ni un número negativo, cuando yo lo reemplazo acá. ¿De acuerdo? Bien. Y la otra propiedad que vamos a usar son los números combinatorios que se llaman complementarios. Esto de las propiedades lo tienen en el apunte de combinatoria que está en el aula virtual. Miren las propiedades, en todos los casos siempre les recomiendo que miren las propiedades, ya sea de matrices, ya vimos de números reales, las propiedades de los números combinatorios, de las propiedades de los determinantes, bueno. Sobre todo para la parte teórica del parcial, ¿sí? Vieron que siempre tomamos algunas preguntitas teóricas en el parcial,
Y esas preguntitas teóricas generalmente tienen que ver o con propiedades, o con definir algún concepto matemático, ¿sí? Entonces, por eso repasen o miren después en el apunte bien esas propiedades, ¿sí? Bueno, los números combinatorios son complementarios cuando tienen igual numerador y la suma de los denominadores es igual al numerador. Eso hace que, por ejemplo, los números combinatorios de 7 tomados de A5, bueno, lo escribí como una combinación, pero sería lo mismo, ¿sí? Esto sería lo mismo que decir número combinatorio de 7 tomados de A5 es igual al número combinatorio de 7 tomados de A2, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense que como dice acá, los numeradores son iguales, en este caso 7, y el denominador, si lo sumo, los denominadores sumados, me dan como resultado 7. En este caso 5 más 2, 7. ¿Sí? Otro ejemplo podría ser números combinatorios de 10 tomados de A3, será igual a los números combinatorios de 10 tomados de A7. La suma de los denominadores me tiene que dar el numerador. ¿Se entiende? Y esa propiedad es la que voy a usar para resolver este ejercicio. En este caso sería entonces que, usando la propiedad 2, que como los numeradores son iguales, y estos, para que sean números combinatorios complementarios, la suma de los denominadores, o sea, el x al cuadrado más 2 más el 3x menos 1, me tendría que dar el numerador, que en este caso es 5. ¿Se dan cuenta? Bueno, de esa manera pueden también resolver esta ecuación cuadrática que les va a quedar y encuentran los valores de x, que después tendrán que ver si al reemplazarlos acá se cumple esa igualdad, digamos, ¿sí? Bien, obviamente sí, si esa ecuación cuadrática tiene solución, alguno de sus valores seguramente va a verificar estos números combinatorios, ¿sí? Bueno, así se resuelven los del ejercicio 7, ¿sí? Bien. Y en los otros es similar, tienen que usar las fórmulas que les he dado y resolver. Bueno, por ahí Rosario me pedías el ejercicio 2, a ver qué decía el 2D. No me quiero, a ver, no me quiero volver para atrás, porque los del ejercicio 2 ya los habíamos visto en la clase pasada de Zoom. De todas maneras, si nos queda tiempo, lo veríamos, ¿sí? Pero por ahora prefiero adelantar un poquito para tratar de terminar y después si nos queda tiempo vemos el ejercicio 2D, ¿sí? Bien, por ahí alguien me pedía el 14. Bueno, el 14 lo expliqué también la clase pasada. En lugar del 14 les explicaría el 12, porque el 13 lo tienen que entregar. Así que vamos a hacer el 12. Y después nos piden, bueno, a ver el 7, el apartado E y F. El apartado F del 7 lo tienen que entregar, por lo tanto lo tienen que hacer ustedes. Y si puedo explicar por ahí el 7G, bueno, vamos a hacer el 7G antes de pasar a otro. A ver qué dice el 7G.
combinaciones de n menos 2 en 2. Dije combinaciones de n menos 2 en 2. Más n menos 3 en 2. Y me dice si eso tiene que ser igual a 25. Bien, entonces. Combinaciones de n menos 2 en 2. ¿Se acuerdan que habíamos visto que las combinaciones de n tomado de p lo podía escribir como las variaciones de n tomado de p sobre el p factorial, que serían las permutaciones, ¿sí? Así que voy a tratar de usar esta formulita acá. Esto lo puedo escribir entonces como variaciones de n en p, o sea, de n menos 2 en este caso, en 2, sobre 2 factorial, ¿sí? Usando esa propiedad. Más, y acá lo mismo, esto lo podré escribir como las variaciones de n menos 3 en 2, dividido el 2 factorial también. Esto es igual a 25. Este 2 factorial, como está como denominador en los dos términos, yo lo podría pensar como que es un denominador común, es decir, todo dividido 2 factorial, ¿sí? Bueno, entonces arriba me quedarían directamente la suma de los numeradores. Variaciones de n menos 2 en 2, más variaciones de n menos 3 en 2. Y eso tiene que ser igual a 25, ¿está bien? Hicimos denominador común en 2 factorial. Que de hecho, bueno, 2 factorial ya lo puedo resolver, es 2 por 1, así que sería todo dividido 2, ¿sí? ¿Qué me queda entonces? Variaciones de n menos 2 en 2 más variaciones de n menos 3 en 2, igual a este 2 que está dividiendo, lo puedo pasar allá, multiplicando, me va a quedar igual a 50, o sea, 2 por 25, ¿sí? Variaciones de n menos 2 en 2, aplico la formulita práctica, ¿se acuerdan que decía? Comenzando en n menos 2, le voy restando y pongo tanta cantidad de factores como me indica en este caso este, o sea 2. Empiezo en n menos 2, el que sigue, ¿cuál sería? N menos 3. Y ahí terminaría n menos 2 por n menos 3. Esas serían variaciones del n menos 2 en 2. O sea, comenzando en n menos 2, tengo que tener dos productos, dos factores. ¿Sí? Más, voy a poner más chiquito este 2. Más, variaciones de n menos 3 también tomado en 2. ¿Sí? ¿Cómo se encuentra eso? ¿Cómo se calcula? Comenzando en n menos 3, también tengo que tener dos factores. Este es n menos 3 y el próximo me resto 1 y me quedaría n menos 4. ¿Sí? Bien. A ver. Bien. Cualquier cosa ustedes me van preguntando, si pueden activar el micrófono y preguntarme, mejor, porque si yo me pongo a leer todos los chats, por ahí me pierdo. ¿Sí? Pero bueno, ¿cómo sigue acá? Bueno, acá veo que tengo dos términos. Y veo que se repite el n-3. Entonces este n-3 lo voy a sacar factor común. ¿De qué? ¿Qué me queda? n-2 más, y esto que me queda, n-4. Todo esto tiene que ser igual a 50,
Bueno, n menos 2 más n menos 4, ¿qué me queda? N más n serían 2n, y menos 4 y menos 2, menos 6. Igual a 50. Y ahí será cuestión de que hagan distributiva. Bueno, n por 2n, ¿qué me quedan? 2n cuadrado. N por menos 6, menos 6n. Menos 3 por 2n me quedarían menos 6n otra vez. A ver si se ve. N por 6, menos 6n. Menos 3 por 2n. Menos 6n. Y menos 3 por menos 6 quedaría más 18. Todo esto igual a 50. Y después se lo dejo para que lo terminen ustedes. O sea, tienen que agrupar y resolver la ecuación cuadrática que les va a quedar allí. ¿Sí? Bien. Por ahí, Ana, me preguntabas en el ejercicio 7e, no comprendo la parte de P de n más 1, P, n más 2. Bien, ahí te lo explico. P de n más 1, a ver cómo decía concretamente el ejercicio 7e. El ejercicio 7e dice n más 3 factorial dividido por mutaciones. Bueno, arriba hay un, n más 3 factorial. Y después tengo un menos permutaciones de n más 2 sobre n más 1 factorial igual a 16. N más 3 factorial, por ahora lo dejamos como está. Y el n más, estos serían permutaciones de n más 1. ¿Sí? Y las permutaciones es ese número factorial, o sea, eso sería n más 1 factorial. Lo mismo que acá, permutaciones de n más 2 es n más 2 factorial. ¿Sí? Bueno, abajo tengo un n más 1 factorial igual a 16. Y ahora es cuestión de simplificar los factoriales. Como les decía hoy, tengo que tratar de desarrollar, comenzando en el más grande para ir restando hasta llegar al más chico. Acá el más grande es n más 3, o sea que voy a desarrollar y voy a escribir n más 3 por n más 2 hasta llegar a n más 1 por n más 1, y ahí cuando llegue le pongo el factorial. Abajo también tengo n más 1 factorial menos este n más 2 también lo voy a desarrollar y voy a escribir n más 2 por el que sigue, que será n más 1, y ahí ya lo corto porque es igual al de abajo. Le pongo el factorial. Bueno, ahí puedo simplificar este factorial de n más 1, acá también, ¿sí? Y ahora me quedará, igual que en los otros casos, una ecuación. Fíjense que en lo que me quedó tengo n más 3 y n más 2. Y acá también tengo n más 2. Puedo sacar factor común porque se repite el n más 2. Si no, hacen todas las distributivas como quieran, pero siempre es útil usar las cosas que hemos visto. Esto es factorizar, ¿sí? Sacar factor común, diferencia de cuadrados, todas esas cosas que hemos visto antes nos simplifican un montón los cálculos. Entonces es importante que aprendan a usarlo. Factor común del n más 2, factor común de, ¿qué me queda? Acá me queda n más 3 menos
Y acá, ¿qué voy a poner? N más 2 dividido N más 2 me va a quedar un 1. ¿Se dan cuenta? Igual a 16. Y ahora, bueno, N más 3 menos 1 me queda también N más 2. N más 2 por N más 2 es lo mismo que N más 2 al cuadrado. Esto o lo desarrollan y después hacen Bhaskara, o en este caso está fácil para despejar directamente desde acá. El cuadrado lo puedo pasar como más menos la raíz de 16, y a partir de ahí puedo despejar. Voy a tener dos posibilidades, con el más o con el menos. Seguramente la del negativo no me va a servir. Me va a quedar que n más 2 será igual a raíz de 16, que es 4, o que n más 2 será igual a menos 4. Ahí resuelven y verán seguramente esta de la negativa no me va a servir porque el n tiene que ser un número natural. ¿Sí? Bien. Bueno, avanzamos. A ver el 14 que me preguntaba alguien por allí. El 14 se completó. Bueno. A ver. El 14. El 14 dice, en un invernadero se realizan 7 muestras de fertilizante, se analizan, perdón, 7 muestras de fertilizante de 2 laboratorios diferentes. ¿Cuántas muestras se pueden formar con 6 fertilizantes del tipo A? Se analizan, dice, 7 muestras. No, 7, perdón. 7 muestras de fertilizante de 2 laboratorios diferentes. Sí. De 2 laboratorios diferentes. ¿Cuántas muestras se pueden formar con 6 fertilizantes del tipo A? Dice, y, eso es importante, el y, 5 del tipo B, 5 del tipo B, de manera que en cada una se encuentren 4 del tipo B. Bueno, ¿cómo sería esto? A ver. Si tiene que haber 4 del tipo B, como las muestras tienen que ser de tamaño 7, porque dice que hay 7 muestras de fertilizante, ¿sí? Y en esa muestra tiene que haber 4 del tipo B. Entonces, si tiene que haber 4 del tipo B, y entonces no me queda más remedio que haya 3 del tipo A. ¿Sí?
Entonces, este I se traduce en un por siempre, ¿sí? En estos problemas, cuando yo tengo un I, esos I los voy a traducir con un signo por. Si dijera O, esos O se traducen con un signo más, digamos, ¿sí? Entonces, tiene que haber 4 del B, ¿sí? Es decir, que de las 5 que tenía, tengo que elegir 4, ¿sí? Para armar muestras de tamaño 7, digamos. Las muestras de fertilizante tienen que ser de tamaño 7. Entonces, tiene que haber, dijimos, 4 del B y 3 del A, para que me dé 7, ¿sí? Entonces, ¿de cuántas maneras puedo elegir estas 4 de las 5 que tenía del tipo B? Y eso son combinaciones de 5 tomado de 4, ¿sí? Por, ¿cuántas tengo del tipo A? Tengo 6 fertilizantes del tipo A. Y de esos 6, quiero seleccionar 3. Entonces serán combinaciones de 6 tomados de A3. ¿Mm? Bueno, ese sería el planteo. Después les queda por resolver y sacar a ustedes las cuentitas, ¿sí? Bien. Si hacen las cuentitas, después controlen con las respuestas que debería dar lo que está ahí en las respuestas, ¿sí? Bien, perfecto. Bien. Entre los ejercicios que tienen que entregar ustedes estaba el 13, ¿sí? El 13 es muy similar al 12 y yo por eso les voy a explicar el 12 con algunos agregados, digamos. Entonces, para que puedan hacer el 13, les voy a explicar el 12, que es, ya les digo, muy similar, ¿sí? Entonces, veamos qué me dice en el 12. En el 12 dice que en un laboratorio se forma un equipo de 5 personas elegidas entre... o sea, un equipo de 5 personas, ¿sí? O sea, la muestra tiene que ser de tamaño 5. ¿Y cómo voy a formar esa muestra? Dice ahí, elegidas entre 10 biólogos y 6 químicos. Y acá yo tengo 10 biólogos y 6 químicos. 10 biólogos y 6 químicos. Si en la comisión debe haber 3 biólogos, vamos a ponerle a eso apartado A. Dice, en la comisión debe haber 3 biólogos, ¿sí? Como el equipo tiene que estar formado por 5 personas, entonces es parecido al que expliqué hace un ratito. Si tiene que haber 3 biólogos, como el equipo es de 5, tiene que entonces haber 3 biólogos y para que haya 5 me quedarán 2 químicos. ¿Me dan cuenta? 3 biólogos y 2 químicos. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo puedo seleccionar los 3 biólogos de un conjunto de 10? Esa respuesta serían las combinaciones de 10 sumados de A3. Este I se traduce, dijimos, en un por. ¿Y cómo puedo seleccionar ahora los 2 químicos de estos 6 que había? Serán las combinaciones de 6 sumados de 2. ¿Sí? Bueno, haciendo esa cuentita, tengo el resultado de este problema. ¿Por qué elegí, ¿por qué elegí combinaciones y no variaciones?
Eso es importante que se den cuenta en los problemas si son combinaciones, variaciones o permutaciones. ¿Por qué hablo de combinaciones? Porque si yo, generalmente cuando hablo de personas, si yo voy a formar un grupo de personas, ¿sí? Por ejemplo, que quiero armar un grupo de 3 personas. Si yo digo Fabio, Marcela y Javier, o digo Javier, Fabio, Marcela, o digo Marcela, Fabio, Javier, es lo mismo, son las 3 mismas personas, ¿se dan cuenta? Entonces ahí no importa el orden en que los elija. Si yo digo Fabio, Marcelo, Marcelo, Fabio, es lo mismo. Entonces, en esos casos, uso las combinaciones porque no me importa el orden. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante reconocer si importa el orden o no importa el orden. ¿Sí? Generalmente cuando hablo de grupos de personas o grupos de animales, ahí no me importa el orden. Yo voy a armar un equipo de 5 y en esos 5 tiene que estar fulano, mengano, sultano, pero no me importa en qué orden los agarro. ¿Se dan cuenta? Entonces son combinaciones. En cambio, generalmente cuando en los problemas de números, el número 123 es distinto al 321. Ahí sí importa el orden en que pongo las cifras. O si yo quiero formar palabras, la palabra ABC o anagramas, como decimos en los otros problemas, ABC o CBA, ¿sí? Son diferentes, porque me dan distintos anagramas. O si quisiera armar códigos o patentes, ¿se dan cuenta? La patente que comience con AB será distinta a la que comience con BA. Entonces ahí importa el orden, decimos. Eso básicamente para diferenciar combinaciones de variaciones, ¿sí? Entonces, como acá no me importa el orden, son combinaciones, ¿sí? Bien. Ahora le voy a agregar, este sería un agregado en el ejercicio 12, para que puedan después hacer el 13. Vieron que en el 13 les pregunta, por ejemplo, de cuántas formas se puede seleccionar la muestra. Sí debe haber por lo menos 3 machos, dice en el ejercicio 13. ¿Sí? Supongamos que acá me dice que debe haber por lo menos vamos a poner por lo menos 3 biólogos. Entonces, ¿qué significa este por lo menos? Por lo menos quiere decir que hay 3 o 3 o más. 3 o más biólogos. ¿Sí? Por lo menos 3 quiere decir que hay 3 o más. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué significa 3 o más? Y bueno, si la muestra tenía que ser de 5, significa que tendrá que haber entonces 3 biólogos y 2 químicos, como dijimos acá, 3 biólogos y 2 químicos, o puede haber, si tiene que haber 3 o más biólogos, dijimos, puede ser que haya 4 biólogos, y si hay 4 biólogos, como la muestra es de 5, tendrá que haber un químico. O que la muestra sea todos biólogos. Y en ese caso serán los 5 biólogos. Debería decir lo mismo que 5 biólogos y 0 químicos. ¿Se dan cuenta? Bueno, y entonces, ¿cómo planteo este problema? 3 biólogos y 2 químicos es la cuentita que hicimos en el apartado A. Esas serían combinaciones de los 10 tomados de 3 por combinaciones 6 tomados de A2. ¿Qué dijimos en qué se traducía el O? Esos O son sumas. ¿Sí? 4 biólogos y un químico es parecido a esto ahora. Serán combinaciones de los 10 biólogos que tenía eligiendo 4. El I se traduce en un por,
combinaciones de 6 tomado ahora de 1, porque tengo que tener un químico. O sería otra vez otra suma, los 5 biólogos, que serían entonces las combinaciones de los 10 que tenía tomados de a 5. Y ese sería, tienen que ser después las cuentas, y esa sería la solución del problema. Sería entonces similar a lo que van a tener que hacer después en el ejercicio 13, ¿sí? En el ejercicio 13 también les habla de que tengo que armar una muestra de animales, seleccionar una muestra de 5 animales, igual que en el 12, y por lo tanto también se van a tratar, como les decía, de combinaciones, ¿sí? Bien, porque no importa en qué orden voy a seleccionar los animales, me da lo mismo. ¿Se dan cuenta? Bueno, todos los otros problemas que quedan en este práctico son de estos tipos, es decir, o variaciones, combinaciones o permutaciones, según el caso. ¿Sí? Bien. Pasamos ahora a la parte de binomio de Newton, ¿sí? En el binomio de Newton en realidad es una de las aplicaciones de los números combinatorios que me permiten calcular en forma generalizada la potencia de un binomio. Nosotros aprendimos a calcular, por ejemplo, el cuadrado, ¿se acuerdan? El cuadrado de un binomio, el cubo de un binomio. Hasta ahí había como un versito para calcular el cuadrado o el cubo de un binomio. Ahora vamos a ver una regla general que me permite calcular cualquier potencia de un binomio, ¿sí? El cuadrado, el cubo, la potencia cuarta, la potencia quinta. ¿Sí? Entonces, ahí es donde aparece el binomio de Newton. El binomio de Newton, entonces, me va a servir para calcular una expresión como esta, a más b elevado a la n. Y ahí es donde aparece esta formulita que se llama el símbolo de sumatoria. Ese símbolo se llama de sumatoria, ¿sí? La sumatoria tiene un subíndice, se le llama subíndice, que va a ir cambiando. El subíndice es esto que dice acá. Desde k igual a 0, este k se llama el índice de la sumatoria, ¿sí? Y que va a ir tomando valores, va a ir cambiando esos valores, desde 0 hasta n, donde n es la potencia del binomio, ¿sí? Después, ¿qué es lo que voy a ir sumando? Como esto lo indica, una sumatoria es una suma de varios términos, ¿sí? Acá voy a tener n más un término, en realidad, porque empieza de 0, ¿sí? Desde 0 hasta n, entonces voy a tener n más un término, ¿sí? Y esos términos, ¿cómo se calculan? Usando esta formulita. El número combinatorio n tomado de k, ¿sí? Esto serían las combinaciones de n tomados de k por el primer término del binomio, que en este caso lo simbolizamos con la letra A, el primer término elevado a la n menos k, a la este menos este diría, y por el segundo término del binomio, que acá sería b, elevado a la k, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a desarrollar cómo sería si tuviera que desarrollar x más y elevado a la cuarta, por ejemplo, ¿sí? Esto sería la sumatoria desde k igual a 0
hasta 4, en este caso, de los números combinatorios de 4, serían n, sumados de acá y k, por ahora queda indicado porque es el que va a ir cambiando, es el índice de la sumatoria, ¿sí? Y después iría el primer término, que sería el x, en este caso, elevado a la n menos k, nuestro n es la potencia del binomio, sería 4. El k va a ir variando, lo dejo como k, por el segundo término, que acá lo llamamos i elevado a la k. I elevado a la k. ¿Y cómo se desarrolla esta sumatoria? Bueno, sigo acá abajo. Como les decía, este k va a ir tomando valores desde 0 hasta llegar a 4. ¿Sí? Cuando arranque dándole el valor 0, me van a quedar 4 combinaciones tomadas de 0 por x elevado a la 4 menos 0, que sería 4, y el i elevado a la 0. Más, eso es lo que me indica este símbolo de sumatoria, como les decía, voy a ir sumando todos los distintos términos. El próximo término va a ser cuando el k tome el valor 1. Entonces, ¿cómo me va a quedar? 4 tomados de a 1 por el x, que va a quedar elevado a la 4 menos 1, o sea, a la 3, y el i, que va a quedar elevado ahora a la k, que sería el valor que toma 1. ¿Sí? Fíjense que la potencia de la x en este caso va a ir bajando, 4, 3, 2, 1, hasta llegar a 0. Y la potencia de la y va a ir aumentando, en este caso desde 0 hasta llegar a 4. 0, 1, el próximo va a ser 2, 3, 4. ¿Se dan cuenta? Sigo uno más. El próximo sería cuando el k valga 2. Cuando k toma el valor 2, me van a quedar combinaciones 4 tomados de a 2 por el x elevado a la, dije 4, 3, este va a ser 2, que sería la 4 menos 2, ¿de acuerdo? Y el i elevado al cuadrado. Más, fíjense otra observación, que la suma de los exponentes me tiene que dar 4, ¿ven? Este queda a la 2 y este queda a la 2, y lo sumo me da 4, este queda a la 3 y este queda a la 1, la suma me da 4, ¿sí? Bien, el próximo, ¿cuál sería? 4 tomados de a 3, el x, como les decía, que va a ir bajando, elevado a la 1, y el i elevado a la 3. Más, por último, me quedaría el 4 tomados de 4, el x, que va a quedar elevado a la 0, y el i, que va a quedar elevado a la cuarta. Finalmente, hay que ir haciendo estas cuentas. Acuérdense que esto es el número combinatorio 4 tomado de 0, se saca con las combinaciones. Combinaciones 4 tomados de 0. ¿Sí? Y combinaciones de 4 tomados de a 0, en la mayoría de las calculadoras, al menos en las calculadoras Casio, las combinaciones las tienen con la función inversa en el signo de dividir, donde está el signo de dividido. ¿Sí? En esta calculadora yo tengo que escribir 4 shift o inversa dividido 0. ¿Sí? 4 inversa dividido 0. Eso con esta calculadora, ¿sí? Para encontrar las combinaciones de 4 tomados de a 0. Y si se fijan, en el signo por están las variaciones. Si quisieran calcular las variaciones, sería con el signo por, ¿sí? Vuelvo a repetir, para las combinaciones, 4 tomado de a 0, entonces sería 4 inversa dividido 0. Esto me da 1 en este caso, ¿sí? Bien. Entonces,
¿cómo van a ir quedando las cuentas acá? Esto se va a ir achicando ahora, porque 4 tomado a 0 me da 1, o sea que ya ni lo escribo. X a la cuarta, y todo número elevado a la 0 también me da 1, o sea que y a la 0 ya no lo escribo. ¿Sí? Más 4 combinaciones de 4 tomados de a 1 sería esto. Entonces esto se hace, como dijimos hoy, 4 inversa dividido 1, que en este caso les va a dar 4. ¿Sí? Bueno, este queda así, x al cubo por y a la 1, más 4 combinaciones tomados de a 2, eso me da 6, y acá queda x cuadrado por y cuadrado. Después quedará, otra vez, este les va a dar 4. Acuérdense por las propiedades de los números combinatorios. Las combinaciones de 4 de A3 son las mismas que las de 4 de A1. Por eso los números estos se empiezan a repetir. Este me vuelve a dar 4. Y esto me va a quedar, bueno, x por y al cubo. Y finalmente, las combinaciones de 4 tomados de 4 son las mismas que las de 4 tomados de A0. Que también me da 1, por lo tanto, y x a la 0 también es 1, me queda simplemente el y elevado a la cuarta. Ya no se puede simplificar más, tampoco se puede agrupar, por lo tanto, en este caso quedaría el desarrollo ahí. ¿Está bien? Bien. Ahora sí, entonces, vamos a hacer alguno de los que tienen ahí en el práctico 7. Por ejemplo, les quiero desarrollar... Fabio, ¿Sí? ¿podrías mostrar en la calculadora? A ver, voy a intentar, a ver si se ve. Puede ser que sea NCR o ese no. Exacto, dice en la calculadora, dice NCR. Sí. NCR, así. Entonces, si yo quiero calcular las combinaciones, estas serían las de 4 tomados de a 2, tengo que poner con la calculadora 4, la teclita de inversa, la teclita de dividido, inversa dividido 2. Y eso me debería dar 6. ¿De acuerdo? ¿Pudiste probar? Sí. ¿Te dio? Sí, voy a intentar. Bien. Bueno, entonces vamos a hacer, por ejemplo, el 17 apartado B. Ahí tengo que calcular el desarrollo del binomio x al cuadrado menos x a la menos 2. Está a la potencia quinta. Si uso la fórmula del binomio sería la sumatoria, comenzando desde k igual a 0 hasta n, que n es la potencia del binomio, sería la 5. Y ahora viene el primer término, que acá sería el x al cuadrado, elevado a la n menos k, a la 5 menos k. Y eso sería n menos k. Por el segundo término, acá tengan cuidado, porque el segundo término es todo esto, ¿sí? El menos x a la menos 2, completo. Y eso elevado quedaría a la k. Entonces allí, variando el k desde 0 hasta 5,
desarrollamos y lo que vamos a tener que ir es simplificando, ¿sí? Estaba leyendo que por ahí tenía otras preguntas. Bueno, después vemos el 15, sí, que me preguntan por ahí. A ver cuál era el 15. Si no me equivoco, ya lo hicimos. Ah, no. En el 15 es simplemente aplicar la formulita esta. ¿Eh? Aplicar la formulita del desarrollo que ya lo estamos haciendo acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, vas a ver que ahora cuando hagamos este, ya después para hacer el 1 para hacer perdón, el 15 o el 16, te va a resultar mucho más fácil. Jacqueline, vos que me preguntabas. Jacqueline y Emanuel, ¿sí? En el 15 es simplemente usar el símbolo de sumatoria, ¿sí? Entonces, si sabemos hacer el 17, o sea, sabemos desarrollar esta sumatoria, van a ver que después para hacer el 15 es mucho más fácil. Bueno, después lo vemos, en todo caso, si te confunde el B, después lo vemos el B. Y el 18, bueno, después lo vemos también. Entonces, ¿cómo sigue este? Comenzando en 0 me quedaría x a la 2, 5 menos 0 me quedarían 5. Sigo acá abajo. Perdón, primero iría, acuérdense que acá me lo olvidé. ¿Qué me estaría faltando ahí? Las combinaciones, ¿sí? Me estaría faltando, bueno, las combinaciones de n tomado k. Esto me estaba faltando, ¿no? Bien, entonces, primero serían las combinaciones, y el n en este caso valía 5, por lo tanto serían 5 tomados de k. Ahora sí, esta sería la formulita que vamos a desarrollar, ¿sí? Comenzando, con k igual a 0, entonces, ¿qué me queda? 5 combinaciones tomadas de a 0 por x al cuadrado, de la 5 menos 0, 5 al cuadrado, y después quedaría a la quinta, ¿sí? Por, después que viene el menos x a la menos 2, y a su vez elevado en este caso, bueno, a la 0, ¿sí? Más, este sería el primer término, cuando el k vale 0. Ahora hacemos cuando el k vale 1, ¿sí? Cuando el k vale 1, ¿qué me quedaría acá? 5 tomados de a 1, combinaciones, por el x al cuadrado, y a su vez a la 5 menos 1, 4. Por esto otro, el menos x a la menos 2 elevado a la k que vale 1. Más, ¿qué sigue? 5 de a 1. Ahora vienen 5 tomados de a 2. Sería cuando el k vale 2. ¿Sí? Cuando el k vale 2, ¿qué me queda? X al cuadrado. Y a la 5 menos 2 sería a la 3. Y después tengo el menos x a la menos 2 y elevado a la k, es decir, al cuadrado. Más, sigo acá abajo, más. ¿Qué viene ahora? Dice 5 de a 0, 5 de a 1, 5 de a 2, me faltan 5 de a 3, x al cuadrado, y después a la 5 menos 3, 2. Y el menos x a la menos 2, elevado a la 3 para quedar a este mismo. Más, me faltan 5 de 4, x al cuadrado, y a su vez elevado a la, venía 5, 4, 3, 2 a la 1, y menos x a la menos 2, elevado a la cuarta. Por último tendremos 5 tomados, combinaciones de 5 tomados de 5, y el x que quedará elevado a la 0,
Y este, que sería, perdón, el x al cuadrado elevado a la 0, y por el menos x a la menos 2, que quedará elevado a la 5, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora hay que hacer todas estas cuentas y simplificar. Vamos a arrancar. Combinaciones 5 tomado a la 0, esto me da 1. X a la 2 y a la 5, ¿qué es esto? Potencia de otra potencia. ¿Qué se hace con los exponentes? Se multiplican. Le queda x a la 10. Como este 2 por 0 es 0, o todo número elevado a 0 me da 1, este ya ni lo escribo acá, ¿está bien? Sigo con el segundo término, pues 5 combinaciones tomados de a 1. 5 tomados de a 1, se hace la cuentita, eso les va a dar 5. X a la 2 y a la 4, se multiplican los exponentes, me queda x a la 8 por este que es a la menos 2 y a la 1. El menos 2 con el 1 se multiplicaría, ¿sí? Pero acá tengan cuidado con eso, ¿sí? Ese signo menos que tiene la x es como si tuviera un menos 1 por x a la menos 2 y todo eso elevado a la 1, ¿sí? Ese menos 1, en realidad para resolver eso hay que hacer así. El menos 1 elevado a la 1 y el x a la menos 2 también elevado a la 1, ¿sí? Entonces, ese signo menos, tengan cuidado, porque ese signo menos también queda elevado a la potencia, en este caso, bueno, a la 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando esté elevado en realidad a una potencia impar, este menos 1 a una potencia impar me va a quedar menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, me va a cambiar el signo de acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ahora lo escribo, ¿sí? Pero después, lo que va a pasar con este signo menos es que me va a ir cambiando de signo. Me va a quedar un término positivo, un término negativo, un término positivo, uno negativo y así. Bien, ¿dónde estaba? X a la 2 y a la 4, dijimos X a las 8, y esto sería el menos elevado a la 1, dijimos que me quedaba un menos 1, y X a la menos 2 y a la 1 queda X a la menos 2. ¿Sí? Más las combinaciones de 5 tomados de a 2 estoy haciendo ahora. 5 tomados de a 2 sería 5 inversa dividido 2. Y eso me da 10. 10, el x elevado a la 2 y a la 3 queda x a la 6. Y este otro, como les decía, sería como un menos 1 elevado al cuadrado, que va a quedar un 1 positivo, y la x a la menos 2 y a su vez elevado a la 2 se multiplica y me queda un x a la menos 4. ¿Sí? El próximo signo va a ser negativo, como les decía, este menos x que está elevado a la menos 2 y a su vez elevado a la 3, ese menos que tiene afectado a la x sería como un menos 1, acuérdense. ¿Sí? Esto, me estoy refiriendo a esto. ¿Sí? Esto sería como decir, vuelvo a repetirlo, menos 1 elevado a la 3 por el x que está elevado a la menos 2 y a su vez elevado a la menos 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué me queda? El signo, este menos 1 elevado al cubo, va a hacer que este término, todo esto, me dé negativo. Entonces acá va a ir un menos. ¿Sí? Menos. Combinaciones de 5 tomados de A3. ¿Cuánto me da eso? 5 tomados de A3 serían también 10. 10. 10. Estaba acá. 5 tomados de A3, que también me da 10. X a la 2 quedaría X a la 4. Y a la menos 2 y a la 3, lo que dijimos acá, perdón, menos 2 y a la 3, queda a la menos 6. X a la menos 6. El próximo término va a ser positivo.
¿sí? Acuérdense que esto es lo que me dio acá, ¿sí? Bien, ahora sigo. 5 tomados de 4. ¿Cuánto me va a dar? Y me va a dar otra vez 5, ¿sí? Voy a tener que borrar esto, ¿sí? Borro acá. Y sigo entonces con este término ahora, ¿sí? 5 tomados de 4, que me va a dar 5. X a la 2 y a la 1, que da X cuadrado. Y esto, el menos 1 elevado a la cuarta va a quedar un 1, positivo. O sea, ya puse el signo menos más acá, ¿sí? Queda positivo. Y a la menos 2 y a la 4 quedaría un X a la menos 8. Por último, 5 tomados de A5, que también me va a dar 1, igual que 5 tomados de A0 sería. El X a la 2 a la 0, todo el número elevado a la 0 me da 1, o sea que eso me quedaría 1, y el menos elevado a la quinta, ¿qué va a pasar ahí? Ese se me va a transformar en un menos 1, que me va a cambiar el signo. Me va a quedar acá un menos, ¿sí? Menos, y a la 2 y a la 5 queda a la 10. Como tiene un signo menos, sería a la menos 10. X a la menos 10. Bien. Finalmente hay que trabajar un poquito con las potencias de X todavía. Fíjense que, por ejemplo, acá aparece a la 6 y a la menos 4, y hay un producto de potencias de igual base, se suman los exponentes, ¿recuerdan? O sea que acá voy a tener que sumar 6 más menos 4, con lo cual en realidad quedaría 6 menos 4, 2. Entonces, simplificando todo esto, ¿qué nos queda? X a la 10 más por este menos 1 me va a quedar menos X a la cuánto, acá tengo 8 menos 2 quedaría 6, entonces 5 X a la 6, después que viene más 10 X a la, como decíamos hoy, 6 menos 4, o sea, a la 2. Después que viene menos el 10 a la 4 menos 6. 4 menos 6, menos 2. De la X a la menos 2. ¿Qué sigue acá? Más 5. X a la 2 y a la menos 8. 2 menos 8, ¿cuánto me da? Menos 6. Y por último, menos 1x a la menos 10, que puedo poner directamente menos x a la menos 10. Acá es fácil darse cuenta si cometí un error o no. Cuando esté todo desarrollado, ustedes van a ver que las potencias guardan una cierta relación. Y aparte, como les decía, con los signos, fíjense, el primero es positivo, el otro es negativo, el otro es positivo, el otro es negativo, el otro es positivo, el otro es negativo. Ven que los signos se van alternando. Y las potencias, fíjense qué pasa con las potencias. Comencé en 10. Para llegar a 6, ¿qué tuve que hacer? Le resté 4, ¿ven? 10 menos 4 me dan 6. Menos 4 me da 2. Le resto 4. 2 menos 4 me da el menos 2. Le resto 4, menos 2 menos 4, menos 6. Y menos 6 y menos 4 me da menos 10. ¿Se dan cuenta? Las potencias también tienen cierta relación. Eso me permite, de alguna manera, controlar si lo que desarrollé está bien o no, o está mal. Bien. Ahí tienen para terminar los del ejercicio 17, que de ellos tienen que entregar algunos. Y ahora les voy a explicar algunos del 18, ¿sí? En esto del desarrollo de binomio, cuando ustedes tienen que desarrollar, ven que es fácil en realidad, pero tienen que ser bastante metódicos y ordenados.
No intenten hacer todo junto porque se van a equivocar. Tengan cuidado con los signos. ¿Sí? Y aplicar bien las productos de potencia de igual base o cocientes, en todo caso, de potencia de igual base. ¿Sí? Bien. Vamos a ver en el 18. Fabio, una pregunta. En el C, que son raíces, ¿cómo sería? Ah, buena pregunta esa. Cuando tengo que desarrollar binomios con raíces, por ejemplo, si yo tuviera que desarrollar raíz de x menos 1 sobre, no sé, 1 sobre la raíz de x, ¿sí? Al cubo, ¿sí? Bueno, lo que tengo que hacer es escribir las raíces como potencias, ¿sí? Para después poder usar esta propiedad que les decía, de productos de potencia de igual base, se van a sumar los exponentes. Entonces, esta raíz de x sería lo mismo que decir x a la 1 medio. Menos, y esto sería como 1 sobre x a la 1 medio, pero lo puedo escribir dándolo vuelta, como es 1 sobre, le puedo poner una potencia negativa y darlo vuelta. Entonces, lo voy a escribir como x a la menos 1 medio. Y entonces, en lugar de trabajar con las raíces, van a trabajar este otro binomio con las potencias que les va a resultar más fácil para desarrollar y para simplificar, ¿sí? Algo que van a encontrar en el apunte que se llama el triángulo de Pascal, otros le llaman el triángulo de Tartaglia, que me permite encontrar los números combinatorios. Por ahí cuando no tengo la calculadora me sirve. Ese triángulo se forma poniendo todos unos en lo que serían los lados del triángulo. Y acá, bueno, acá sería también un 1 y un 1. Y los otros se forman de la siguiente manera. En la fila que sigue va a ser la suma de los dos de arriba. Acá sería 1 más 1, me daría 2. Y después pongo un 1 y un 1. La cuarta fila sería sumar este con este y me daría 2 más 1, 3. Acá también 2 más 1, 3. Y acá pondría un 1 y un 1. ¿Se dan cuenta? Después, ¿cómo seguiría? La próxima fila, ¿cómo sería? Si sumo acá el 1 con el 3, me daría un 4. 3 más 3, me daría un 6. 3 más 1, me daría un 4. Y pongo acá lo que me falta, un 1 y un 1. Bueno, y así siguiendo, podría seguir todas las filas que quisiera, teniendo presente que estos serían los números combinatorios. En la tercera fila tendría los números combinatorios de A2, 2 tomados de AN. ¿Sí? Acá tendría los números combinatorios, bueno, de 1 tomados en realidad sería 1 tomados de K. Y estos serían los de 2 tomados de K. ¿Sí? En la próxima fila tendría los números combinatorios de 3 tomados de K. Es decir, el primer uno sería combinaciones de 3 tomados de 0, 3 tomados de A1, 3 tomados de A2 y el otro 3 tomados de A3. ¿Se dan cuenta? En esta fila ya estaría con los números combinatorios de 4 tomados de K. Es decir, si yo quiero las combinaciones de 4 tomados de A0, sería este 1. El próximo 4 tomados de A1, que me da 4. 4 tomados de A2, me daría 6. 4 tomados de A3, me daría el 4. Y 4 tomados de 4 me da el 1. ¿Se dan cuenta? Si quiero las combinaciones de 5, sería la próxima fila, que son los números que encontramos en el desarrollo del ejemplo que les hice anteriormente. Empezaría en el 1, después 4 más 1 me daba 5, ¿se acuerdan? 4 más 6, el otro que me daba 10, 6 más 4 me vuelve a dar 10, 4 más 1 me vuelve a dar 5, y de vuelta un 1 que pondría acá. Ese se llama el triángulo de Pascal o triángulo de Tartaglia, que lo que me sirve es para
encontrar los números combinatorios, ¿sí? Si no tengo calculadora y no quiero usar la fórmula o no me acuerdo de la fórmula, por ahí está piola para acordarse de los números combinatorios, ¿sí? De una manera rápida de sacarlos, digamos, de calcularlos sin tener que calcular mucho en realidad. Bien, ahora sí, les voy a hacer alguno del 18 que dice lo siguiente. Sin efectuar el desarrollo totalmente, determinar, bueno, por ejemplo, en el B, que ahí les pide el octavo término en el binomio x-1 a la 9. Yo no le voy a hacer el que dice ahí porque lo tienen que entregar ustedes, pero en lugar, supóngase que en lugar del octavo término me pidiese el quinto término. En el desarrollo del binomio que tienen ahí, x-1 a la 9. Ustedes cuando desarrollan, según la fórmula de Newton, vieron que la fórmula de Newton arranca desde cero, ¿sí? Por lo tanto, cuando el k es igual a 0, voy a tener en realidad el primer término, llamémosle el término 1, ¿sí? Cuando el k valga 1, tengo recién ahí el segundo término. Y así siguiendo, cuando el k vale 2, en realidad no tengo el término 2, sino que tengo el término 3 ya, ¿sí? O sea que, si yo quiero calcular el término 3, necesito k igual a 2 en la fórmula del binomio. Me estoy refiriendo a la fórmula, si yo tengo que desarrollar, por ejemplo, x-1 a la 9, ¿cómo sería? Voy a escribir más chiquitito para usar la formulita. Sería la sumatoria desde k igual a 0 hasta 9 de los números combinatorios 9 tomados de acá por el primer término, que acá sería el x elevado a la 9 menos k, y por el otro que sería el menos 1 elevado a la k, ¿sí? Entonces, en este desarrollo tengo esta relación. Cuando el k vale 0, tengo el término 1. Cuando el k valga 1, voy a tener el término 2 y así siguiendo. Si yo lo que quiero entonces es el quinto término, entonces sería, bueno, cuando lo escribo así, lo voy a simbolizar así, el término 5. El término 5 sería cuando el k vale 1 menos, ¿se dan cuenta? Sería entonces cuando el k valga 4 en el desarrollo del binomio de Newton, que es esta formulita que escribí acá. Entonces, la idea es que no voy a desarrollar los 9, en realidad los 10 términos para encontrar el quinto, sino que voy a usar directamente la formulita aquella tomando k igual a 4, y con eso voy a encontrar el término quinto, que es lo que me pide, ¿sí? ¿Cómo sería entonces? Con k igual a 4 en aquella formulita. ¿Qué me van a quedar? Las combinaciones 9 tomados de 4 por, mirando allá, sería x elevado a la 9 menos k. Entonces me quedaría x elevado a la 9 menos 4 por el menos 1 elevado a la k, en este caso, que vale 4. Bueno, y ese sería
ese sería el quinto término. Me falta, obviamente, resolver y acomodarlo un poco. Acuérdense que entonces, si quiero el término 5, uso en la formulita con k igual a 4. ¿Sí? K igual a 4. A ver qué le pasó a mi camarita que se tildó, perdón. No sé si se tildó la camarita o se tildó mi computadora. A ver. ¿Están viendo ustedes la pantalla? Sí, se ve, pero tildada. Se quedó tildado, ¿no? A ver, espérenme un segundito. Bien. A ver. ¿Volvió ahí o no? ¿Cómo me quedaría entonces? Si desarrollo las combinaciones de, bueno, se lo voy diciendo para que hagan las cuentas ustedes. Combinaciones de n tomados de 4. ¿Cuánto me da? Sería 9 inversa dividido 4, dijimos, ¿no? 126. 126. X elevado a la 9 menos 4 que queda x a la 5. Y el menos 1 a la cuarta que queda 1. Pero sí, que queda 1 a la cuarta. ¿Sí? Entonces sería el resultado 126 x a la quinta. ¿De acuerdo? A ver si un poco con... Ahí se ve medio borroso, pero se ve. ¿De acuerdo? A ver si lo ven ahí. Bueno, ¿lo alcanzan a ver? Está medio borroso, pero se ve. ¿Sí? Entonces ven que en realidad sigo usando la misma formulita del binomio de Newton. Si me pide el quinto término será tomando un k igual a 4 en la fórmula del binomio, reemplazo y encuentro ese término que me pide. ¿Sí? Fíjense que en algunos casos, en vez de pedirle el término, les pide solamente el coeficiente. ¿Cuál sería el coeficiente en este caso? Si me pidiera el coeficiente del quinto término. El coeficiente del quinto término sería el 126. ¿Sí? Este sería el coeficiente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. A ver qué otras cosas les suele pedir ahí en el ejercicio 18. Por ejemplo, bueno, en el apartado A, la suma de todos los coeficientes. ¿Se dan cuenta? Bueno, en vez de desarrollarlo, van a encontrar solo los coeficientes y después sumarlos. El octavo término, los tres primeros términos, es todo lo mismo. Vamos al apartado E, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo sería eso que les dice ahí? El término que no contenga I en el desarrollo que tienen acá. Ahí ya lo vamos a ver. Vamos a ver cómo sería el apartado E. Si puedo lograr que... A ver si puedo lograr que esto se acomode, la pantallita. Aguárdenme un segundito, ¿eh?
Bueno. A ver si ahí se acomodó. Veamos. Sí, creo que ahora se ve, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver cómo sería si les dice como lo que les pide en el apartado E, por ejemplo, donde estábamos, el apartado E lo van a hacer ustedes, pero les voy a hacer algo parecido, digamos. El término que no contenga a I en el desarrollo de supóngase que tengo I menos 1 sobre I elevado a la 8, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo quiero el término que no contenga I en el desarrollo de, ¿sí? Que no contenga I si la única variable es I, sería lo mismo que si me estuviera pidiendo el término independiente, ¿sí? En el desarrollo de ese binomio. Decir que no contenga I sería lo mismo que decir I elevado a la 0, ¿sí? O el término que contenga I a la 0, o es lo mismo cuando les dice hallar el término que contiene a I elevado al cuadrado, o I elevado a la quinta, sería la misma pregunta, o la misma forma de desarrollarlo como lo vamos a hacer ahora, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el desarrollo de este binomio si uso la formulita? La formulita sería así, desde K igual 0 hasta 8, de los números combinatorios de 8 tomados de K, por el I elevado a la 8 menos K, y este 1 sobre I lo voy a pensar como I elevado a la menos 1, que sería lo mismo que 1 sobre I, ¿sí? Y entonces acá voy a poner por el segundo término, entonces, que sería el menos I, el I a la menos 1, perdón, I elevado a la menos 1, y a su vez elevado a la K, ¿sí? Ven que siempre parto de la fórmula del binomio, que es siempre la misma, ¿sí? Entonces ahora digo, bueno, si yo quiero el término que no contenga I, ¿sí? Los términos los voy a encontrar variando este K, haciendo variar el K, desde 0 hasta 8, ¿sí? Entonces, voy a trabajar con esta expresión, es decir, yo quiero que esto, por un cierto I que está elevado a la 8 menos K, por el SI a la menos 1 que está elevado a la K. Si yo quiero que no contenga I, como les decía, decir que no contenga I equivale a decir que la potencia de I me quede 0, ¿sí?
Porque todo número elevado a la 0 me daría 1, y de esa manera es como que desaparece la i. Y entonces esto sería que me va a quedar un cierto h, llamémosle, que va a ser el coeficiente por i elevado a la 0. O sea, yo quiero que al desarrollar esto me quede una cierta expresión que no va a contener la i, multiplicando a i elevado a la 0, que sería lo mismo que decir que no tiene i. ¿Se entiende? Bueno, entonces, estas combinaciones de 8 tomados de acá me van a dar números, porque son las combinaciones 8 tomado de a 0, 8 tomado de a 1, 8 tomado de a 2. Eso me da un número que va a formar parte del coeficiente. ¿Se entiende? Entonces, prácticamente no me interesa. Lo que voy a hacer ahora es trabajar solamente con las potencias de i, para encontrar justamente el k, y una vez que encuentre el k, voy a poder decir es el término x, el término 5, el término 6 o el término 7, dependiendo del valor del k, que haga que esto me quede i elevado a la 0. ¿Sí? Entonces, me olvido de lo que sería el coeficiente y trabajo ahora con las potencias de i solamente. Entonces, ¿cómo me quedaría? Que i elevado a la 8 menos k por potencia de potencia se multiplicaría y me quedaría i elevado a la menos k, y acá me quedaría, o quiero mejor dicho que me quede, i elevado a la 0. Fíjense que ahora ya me despreocupo del coeficiente, ¿sí? Por eso ya este h no lo pongo, este combinatorio 8 tomados de acá tampoco lo pongo porque eso forma parte del coeficiente, ¿sí? Bueno, y ahora sigo resolviendo esta ecuación. Producto de potencias que tienen la misma base, la base es i, entonces los exponentes se suman. 8 menos k, ¿qué me va a quedar? I elevado a la 8 menos k y menos k me quedarían menos 2k. Y de este lado, ¿qué tengo? I elevado a la 0. Bueno, me falta un pasito más. Para que esto quede igual a esto, es decir, i elevado a la 8 menos 2k me dé lo mismo que i elevado a la 0, como la base es la misma, la base es i, para que esta igualdad sea cierta o se cumpla, los exponentes tienen que ser también iguales. De ahí que voy a plantear que el 8 menos 2k tiene que dar igual a 0. Por consiguiente, bueno, de ahí despejo k, ¿sí? Si despejo el k de acá, el menos 2k puedo pasarlo a la derecha y me quedaría 8 igual 2k. Y de ahí sale que, bueno, 8 dividido 2, 4, ¿no? K me debería dar igual a 4. Si k me da 4, recuerden que había un desfasaje entre el k y el número de término. Porque acá lo que me pide el ejercicio es el término. ¿Cuál es el término que no contenga i? Si el k vale 4, ¿qué término sería? Acuérdense que el término era 1 más que el k. Si el k vale 4, el término sería el quinto término. Entonces, el término que no contenga i será el quinto término. ¿Sí? Bueno, ya no tengo más lugar para escribir, pero la respuesta entonces sería el quinto término. ¿De acuerdo? Bueno, así se trabaja en estos del ejercicio 18. Fíjense que es siempre utilizar la misma formulita del desarrollo del binomio de Newton, ¿sí? Trabajar con esa formulita.
Y tengan cuidado en lo que les pide, porque por ahí les pide el coeficiente, por ahí les pide el número del término, por ahí les dice, ¿cómo es? El término, como acá, el término que no contenga y, o el término que no contenga x, o el término que contenga x a la quinta, o el término que contenga x a la cuarta. Son todos problemas similares que se plantean igual, pero bueno, todos tienen alguna trampita distinta, por así decirlo. ¿Sí? Bien. Les quería explicar el 19 y después pasamos a las dudas particulares que por ahí pueda tener cada uno. Ahí les hago el 19 y con eso terminaríamos hoy. Fíjense que dice el 19. En este caso es al revés. No conozco la potencia. ¿Sí? En los del 18 yo tenía la potencia del binomio y quería encontrar el número de término o, bueno, alguna cosa que nos pedía. Acá en el 19 es al revés. No tengo la potencia. Pero sí me da, por ejemplo, me dice que el quinto término es de cuarto grado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a proceder ahí en el 19? Dice, hallar la potencia que fue elevado al binomio 2 sobre x más x vamos a suponer que tiene una potencia n, que no la conocemos, y lo que me dice, o lo que me da como dato, es que el quinto término es de cuarto grado. Él podría decir que entonces el término 5 es de cuarto grado. Bueno, el término 5, ¿cómo encuentro el término 5 si tuviera que desarrollar este binomio? El término 5 sería, acuérdense que empezaba con k igual a 0, era el término 1. Con k igual a 1 era el término 2. Con k igual a 2 era el término 3 y así siguiendo. ¿Sí? O sea, el k vale 1 menos del término. Si es el término 5, esto sería, me daría que el k vale 4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la fórmula del desarrollo del binomio? Con k igual a 4 sería. ¿Qué me quedaría? Combinaciones de n tomados de 4. Acá el n no lo conozco, por eso lo dejo como la incógnita, sería n. Por el primer término, que sería el 2 sobre x, elevado a la n menos k, sería n menos 4. Y el segundo término, que en este caso es x, elevado a la cuarta. ¿Sí? Bueno, ese sería mi término 5. Igual que hoy, como me dice que el término 5 es de cuarto grado, si es de cuarto grado, quiere decir que la potencia de x va a ser a la cuarta. Y entonces voy a tener como hoy un cierto h, que sería el coeficiente, no me importa cuánto vale, por x a la cuarta. Esto sí, lo que me importa es la potencia de x, que es x a la cuarta. ¿Sí? Entonces ahora, como lo que me interesa averiguar es la potencia del binomio, trabajo solamente con las potencias de x, no me importa el coeficiente, igual que hoy. Entonces trabajo solamente con lo que tiene x. ¿Qué es lo que tiene x? Este 2 sobre x que está elevado a la n menos 4, esta x a la cuarta, y eso tendrá que ser igual a la x a la cuarta que tengo del otro lado. Porque yo quiero que todo esto me quede en x a la cuarta. ¿Sí? Bueno,
Este 2 sobre x es lo mismo que ponerlo 2x elevado a la menos 1. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Es decir, 2 sobre x es lo mismo que 2 por x a la menos 1. Y entonces, este 2 por x a la menos 1, a su vez elevado a la n menos 4, por esa x a la cuarta, me tiene que quedar x a la cuarta. Bien, ¿cómo resuelvo este 2 por x a la menos 1? Y a su vez a la n menos 4. Este 2 va a quedar también elevado a la n menos 4 por x a la menos 1 y a la n menos 4, potencia de otra potencia. ¿Qué se hace? Se multiplican los exponentes y me queda menos 1 por n menos 4, es decir que me va a quedar x elevado a la menos n más 4 por la x a la cuarta igual a la x a la cuarta que tengo del otro lado. Bueno, de nuevo, este 2 no me importa elevado a la cuánto, eso va a formar también parte del coeficiente, o sea que eso no me interesa mucho tampoco, ¿sí? Ese lo descarto porque forma parte del h, ¿sí? Lo que me interesa son las potencias de la x, como dijimos. Producto de potencia de igual base, se suman de nuevo los exponentes. Menos n más 4 me quedan menos n más 8. Y del otro lado igual a x a la cuarta. Este 2, si quieren ponerlo o no, es lo mismo, ¿sí? 2 por n a la n menos 4. Para que esto me quede de potencia cuarta, ¿qué tiene que ocurrir? Que el exponente sea igual a 4, es decir, menos n más 8 igual a 4. Menos n más 8 igual a 4. Y si ahí despejo, bueno, me va a quedar 8 menos 4, 4, y el n pasa para el otro lado, o sea, n sería igual a 4. ¿Quién era n? N era la potencia del binomio. Esa es la respuesta al problema. O sea, ¿a qué potencia debería ser elevado este binomio para que el término 5 sea de cuarto grado? ¿Sí? Entonces, de esta manera, si la potencia de ese binomio es 4, cuando ustedes desarrollen, el término 5, es decir, el último, les va a quedar justamente de cuarto grado. ¿Sí? Después lo pueden desarrollar y comprobarlo si quieren, pero bueno. Este sería el ejercicio 19 y con eso estaríamos terminando por hoy. Si a alguien le quedó alguna duda particular de otros ejercicios, me pregunta. Y si no, iríamos terminando acá por hoy. A ver si pueden habilitar el micrófono ustedes. Ahí les habilité para que si alguno tenga dudas, me lo pregunta. Bueno, Ana tiene una duda respecto al parcial. Decime, Ana, ¿podés habilitar tu micrófono y preguntar? ¿Cuál sería la duda? A ver, voy a habilitarles el micrófono a todos, que somos poquitos. Ana, ¿podés hablar? Sí, Bien, ¿cuál es la duda? del parcial. Yo estoy anotada en la tecnicatura y en el profesorado en computación. Sí. ¿Cómo tendría que hacer con el parcial? Ah, ¿tendría que hacer los dos o solamente el de... Si vos haces el de la tecnicatura y aprobás, Sí. te sirve también para computación, digamos. Ah, ¿Entendés? sí. Si haces el de computación, lo que pasa es que te va a estar quedando pendiente este tema de combinatoria que los de computación no lo tienen. O sea, si haces el de computación y aprobás, estarías aprobando para computación
solamente. ¿Se entiende? Sí, O sea, si vos estás en las dos carreras, te convendría rendir el parcial de técnico de- tú. el primero, sería que es el que rinden todos, en donde entra esta Sí. parte de binomio. Bien. Bueno, gracias, profe. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Bueno, si no hay más dudas, dejaríamos acá por hoy. Tienen ahora para trabajar, para terminar este práctico. Acuérdense que, bueno, les extendí el tiempo hasta el lunes, creo, o el martes a las 2 de la tarde para entregar este práctico, que tiene que estar corregido antes del parcial, que empieza el miércoles, o sea que por eso les pude extender un poco la fecha. Así que, en todo caso, nos encontramos entonces el lunes a la tarde, tendremos clase como siempre a las 5:30, y ahí si ya pueden ir mirando dudas para el parcial, me las preguntan, o las dudas que tengan de este práctico también, ¿sí? Bueno, Fabio, sí, perdón, te quería preguntar del 18F, porque dice X sabiendo que el término 3 más el término 6 es igual a 0, como para plantearlo. vos ahí vas a tener que encontrar, con esta misma formulita que estamos usando, sacás el término 3, que te va a quedar una expresión con X, no sé, ponele que te va a quedar menos 3X más 2. Sacás el término 6, te va a quedar otra expresión también con X, y ya te quede, no sé, X cuadrado más 5. ¿Sí? Y después Sí. sumar esas dos expresiones, en donde te va a quedar probablemente una ecuación cuadrática o una ecuación lineal, ¿sí? Igualada a 0, o sea que cuando la sumes, te va a quedar una ecuación que la vas a tener que resolver. Si es cuadrática, bueno, por Bhaskara, o tal vez si es lineal, puedes despejar directamente, ¿entendés? Pero cuando saques el Ah, término 3 bien. y el término 6 y lo sumes, te va a quedar una expresión con X. O sea, te va a quedar una ecuación que después la igualas a 0, porque lo que te pide ahí, igualarla a 0, y de ahí vas a poder despejar la X, o si es una cuadrática, hacer Bhaskara y sacar el resultado. ¿Se entiende? Ah, bien. Sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, de nada. Listo, entonces seguimos el lunes. Que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo. Chaucito. Chao.